Enigmas 2018. Enigmas 2018. Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Radio Atilra. Buenas noches, aquí estamos en otro programa más de Enigmas 2018. Un saludo a los oyentes, a los Facebook televisivos, a los que nos ven y nos escuchan por Facebook. Vamos a pasar primero el teléfono, que pueden llamarnos, es el 011-15-2879-0713, si quieren hacer algún tipo de preguntas. Los que ya han escuchado el programa ya saben que incluso hay WhatsApp. Pueden dejarnos una pregunta por WhatsApp o su teléfono y lo llamamos. No hay ningún problema. Si hay alguna persona que ha tenido algún tipo de... ha sido testigo de algún encuentro con OVNI o con algo extraño, o quiere contarnos alguna experiencia que tuvo que le contaron, alguna experiencia extraña. Hoy vamos a tener también por Facebook. Pueden entrar www.facebook.com Radio Atilra en Enigmas 2018, que estamos transmitiendo en vivo de 21 a 23. Hoy vamos a hablar en principio con Damián Pérez, un investigador del fenómeno que se dedica a las redes sociales. Tiene un grupo muy grande en Facebook, todo relacionado con el tema OVNI. Vamos a hablar qué es lo que hay, qué es lo que se ve, qué es lo que se puede llegar a sacar en conclusión de las redes sociales sobre el tema o sobre los temas extraños, ocultos. Aquí estoy con Ricardo, nuevo integrante que me viene a ayudar porque tengo a mi compañero Marcos Casoli, que anda nuevamente con problemas de columna tipo lumbalgia, pero bueno, ya se va a recuperar y la próxima lo vamos a tener. Tengo una buena y una mala. La buena es que hoy tenemos un programa bárbaro que no sé si vamos a hacer a tiempo a pasar todo lo que trajimos. Y la mala que en julio no vamos a estar. Vamos a seguir en el mes de agosto. Es decir, los 4 miércoles de junio nos tomamos vacaciones. Porque además Marcos no está enfermo y Marquitos no pudo venir tampoco hoy. Así que bueno, comenzaremos luego el 1 de agosto. Retomamos. Nos tomamos vacaciones de invierno como se toman los abogados y en la escuela. Después de hablar con Damián Pérez tenemos un audio de Marcos Casoli que me mandó sobre la Atlántida. Habíamos quedado que hoy íbamos a hablar sobre la Atlántida, las civilizaciones perdidas, los continentes perdidos, civilizaciones desaparecidas, continentes perdidos, que la Atlántida, Lemuria y Mu. Vamos a hacer una pequeña reseña de eso, incluso si quieren hacer preguntas, comunicarse sobre estos temas, en el momento que quieran, los escuchamos, o quieren agregar algo, desarrollar algo. Vamos a hablar también de un caso de ovnis ocurrido en Lobos, la familia Lo Turco, en el año 1994. Este es un caso muy interesante, investigado por Juan Pablo Gómez, que tiene unos 4 testigos, los integrantes de la familia Lo Turco, y es un caso muy interesante que debe ser uno de los casos de mayor enigma de nuestro país, de alta
alta extrañeza, que yo calculo que no es muy conocido este caso. Por eso quiero darlo también a difusión, porque es un caso muy interesante que no ha habido mucha difusión y creo que también entra de los parámetros del fenómeno ovni, porque tiene mucha semejanza con otros casos similares. Los testigos cuentan su experiencia, y que fue muy una experiencia muy vivida y que los aterró un poco bastante, diría yo, y que fue muy bien investigado por Juan Pablo Gómez. Esta familia no quería saber nada y de alguna manera Juan Pablo se pudo llegar a hablar con los protagonistas porque no querían tener contacto con nadie, y por eso ha habido poca gente que ha podido tomarle la declaración. No sé si ha habido alguien más que pudo investigar este caso, hablar con los testigos como lo hizo Juan Pablo Gómez. Que vaya para él un saludo al amigo investigador. Después tenemos un caso en La Pampa, como siempre. La Pampa, un lugar de muchas apariciones y fenómenos extraños. El caso llamado Jeremías Ayala, y otro caso de policías también en Parera, en La Pampa, en la localidad de Parera, también de policías perseguidos por una luz extraña y que los acompañó durante un viaje ida y vuelta. Lo extraño es eso. Pero bueno, también quiero que lo escuchen para que vean que hay casos raros en nuestro país de fenómenos extraños o todavía no conocidos, que todavía no sabemos cuál es su procedencia, pero sí que es un fenómeno al cual no podemos soslayar, no podemos pensar que no existe. El fenómeno ovni existe. Lo que no podemos saber con certeza todavía es de dónde procede, o qué es lo que viene a ser esto, si es energía, si son seres extraterrestres, si son seres superiores, si vienen de otro plano, si vienen de otro planeta o vienen de otra dimensión. Es decir, todavía no sabemos, por eso lo llamamos no identificados. Yo diría que ya son objetos volantes que para mí ya son objetos dentro de lo convencional, porque muchísimos testigos cuentan lo mismo. Entonces para mí son objetos ya convencionales. Lo que pasa es que no sabemos su procedencia, pero yo los pongo dentro de objetos convencionales. ¿Por qué convencionales? Porque ya hemos tenido muchísimos relatos de personas que han estado frente a este fenómeno y cuentan cosas similares, cuentan cosas muy parecidas en cuanto al fenómeno, en cuanto a cómo se mueve, en cuanto a cómo se presenta. Lo que no sabemos es su procedencia. Hay muchas teorías, si vienen de nuestro futuro y vienen hacia nosotros y pudieron viajar hacia el pasado, o tienen esa llave de las puertas dimensionales para poder entrar en nuestro mundo físico. Y después tenemos algo que ocurrió el domingo. El domingo fue 24 de junio. El 24 de junio se
se festeja, digamos, el día del fenómeno OVNI, el día de los investigadores del fenómeno OVNI o UFO, el día del ufólogo. ¿Por qué? Porque uno de los primeros casos que ocurrió, que fue el de Kenneth Arnold, que fue donde comenzó la investigación contemporánea del fenómeno OVNI, ocurrió el 24 de junio. Y de ahí, bueno, según varias fuentes, le otorgaron a esa fecha como el día del fenómeno OVNI, ¿no? Pero lo interesante es que el día 24 de junio tiene una efemérides muy interesante, que ahora en un rato se la voy a contar. Efemérides es quién nació, quién murió, qué fue lo que pasó un 24 de junio en nuestra historia, sobre todo en la Argentina. Pero es un día, según un ufólogo, es un día en donde hay una puerta dimensional, pero es un día al año, pero es un día medio especial, me parece a mí. Y bueno, y si podemos vamos a desarrollar la paradoja de Fermi y la ecuación de Drake, que si tenemos tiempo lo desarrollamos. Ahora vamos a una pequeña pausa y nos comunicamos con Damián Pérez para hablar sobre las redes sociales y el fenómeno OVNI. Aquí estamos nuevamente, creo que ya comunicados con Damián Pérez. Hola, Damián. ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Cómo te va, Damián? ¿Qué decís? Gracias por atendernos y por salir al aire. No, por favor, es un placer, vecino. Exacto, somos vecinos. Vos vivís acá cerca. Exactamente. Sos uno de también nuestros ufólogos vecinos. Sí, exactamente. Porque estamos un poco lejos de la mayoría de todos los otros. Sí, no tengo duda de eso. De hecho, más, yo no me considero un investigador, sino, como siempre digo, soy un activista, llamando a distancia como Stephen Bassett, una persona que trata de informar porque, bueno, soy un convencido de que el fenómeno es una cosa real. Pero, bueno, antes que nada, antes de desarrollar el tema, quería mandar un abrazo ahí a Ricardo, que está colaborando con vos, a Marcos, bueno, que se mejore. Gracias. Y, bueno, un gran abrazo a todos los radioescuchas, que son muchísimos. Sí, bueno, te agradezco. Y vos lo que decís, no investigás, pero vos lo que haces en las redes sociales es una forma de investigación. Hay distintas formas de investigar y creo que para mí son todas válidas. Sí, totalmente, vamos a decir. Estás en el tema y también debes conocer muchísimos casos de los cuales también vos sacás tus conclusiones, ¿no? Totalmente. Pero cuando me refiero a activista es porque, vamos a decir, trato de buscar siempre fuentes fidedignas, por lo menos porque firmado por gente, vamos a decir, con nombre y apellido. No trato de publicar cosas, ¿viste? Como sabés que se hace viral en las redes sociales. Claro. Vamos a decir, claro. No es un poco, vamos a decir, el ánimo de las redes sociales. Por eso, cuando yo hace 10 años empiezo con el tema de las redes sociales, más allá que desde muy chiquito arranqué con todo esto, pero en realidad hace 10 años que empiezo a armar una página, lo que es en Google, cuando veía que tenía futuro, Google que empezó a crecer, sí. Capaz no a nivel social como es Facebook hoy, sí. Pero bueno, he llegado, vamos a decir, como bien dijiste vos, a casi a 65.000 seguidores, wow. Que creo que no es poco, pero bueno, del ámbito nacional y mayormente gente de Brasil, de toda parte del mundo, México, etcétera. Internacional también. Sí. La verdad fue un gran éxito donde logré que mucha gente, bueno, empiece a publicar del ámbito nacional, claro. Como Fernando Silva Hildebrand, sí. Como Gustavo Fernández, como, bueno, la gente de Misterio TV, Código Oculto, gente como ¿cómo se llama? Fue el nombre de este muchacho, Fuentes, de YouTube. Ajá. Bueno, sí, y se fue incrementando, bueno,
tomó una dimensión que hasta me asombra a veces. ¿Vos decís que tenés 65.000 seguidores en la página? Exactamente. Debe ser una de las páginas... 64.600 y pico, para ser más exacto. Debe ser una de las páginas con mayores seguidores de América o de una... Creo que hoy por hoy, según Fernando Correa Domínguez, que también publica ahí, es una o la más grande de habla hispana. De habla hispana, claro. Bueno, no felicitaciones por no eso. Felicitaciones y después, bueno, por eso. No, lo sé, más allá de que sos un tipo que te aprecio un montón y es un placer estar en tu programa. Porque la verdad que lograr lo que vos estás logrando, y como decís vos, tener algo serio, que es a lo que buscamos nosotros, ¿no? A lo que tratamos de tener, de ser serios en lo que vamos a decirle a la gente, en lo que vamos a estar con la gente y no decirle cualquier cosa. Digamos que también si nosotros le pasamos un caso es porque lo investigamos o porque estamos seguros que fue real. Totalmente. Después te cuento, si quieres, una pequeña anécdota que tuve acá con dos personas muy conocidas. Uh-huh. Pero el tema, después lo que te estaba contando, bueno, después sí. Una vez que incursioné en esa cantidad de gente en lo que es la página de Google+, que es Damián Pérez Omnis, sí. La nueva era, sí. Dije, voy a empezar a ver qué pasa en Facebook. Y hice el portal, vamos a decir, en Facebook, que se llama El Despertar de Zeus. Ajá. Y me encontré también con una repercusión terrible. Bueno, muchos seguidores de los que tenía en Google también están ahí. De hecho, interactúo con las dos páginas. Claro. Y bueno, francamente, ahí también es más local la gente que publica ahí. No Ajá. Tanto internacional, más allá que tengo mucha gente de España, la verdad, como Esteban Palomo, Pilar Espinosa, Rafa González, Rafa Fernández. Ajá. Y esta es más de Argentina. ¿Cómo? Esta es más de Argentina. Argentina hay mucho de algunos países limítrofes y España. Perfecto. Habla hispana también. Habla hispana también, sí. Entonces, bueno, qué sé yo, de uno alimenta un poco el ego de uno, ver que tanto trabajo que uno se toma diariamente, claro. Bueno, tiene estos resultados, ¿viste? Me imagino que te debe llevar muchas horas. Sí, la verdad yo me dedico al tema inmobiliario y los momentos de ocio que lamentablemente hoy tenemos, sí. Me da mucho tiempo como para estar publicando y posteando informaciones de muchos colegas. Claro. Y la verdad, bueno, leer esos artículos y empaparse. Claro. Por eso digo, debes tener mucha información sobre muchos casos. Y a veces mucha, la verdad, a veces demasiada termino confundido. Sí, porque vos te escuchas todas las campanas, viste cómo es esto, claro, Carlitos. Claro. Sí. Y tratar de analizar y sacar una conclusión que a veces son difíciles. Es muy difícil sacar una conclusión. Podés analizar los casos, todo. Pero lo bueno que vos me dijiste es que lo que tomás es de fuentes fehacientes, de gente que conoces, sí. Y no de alguien que no conoce, que no sabes lo que te están mandando. No, de una vez, no te voy a decir que no, pero se filtra alguna publicación. Sí, bueno, pero en tanta cantidad. Personaje que publica lo viral, ¿viste? Pero bueno, trato de que sea lo más serio posible. Y fundamentalmente te digo la verdad, por más que a veces sea algo viral, yo trato de no discriminar nada, no borro. Sí. Salvo que sea algo irrespetuoso, sino trato que todo el mundo exprese sus ideas. Claro, que estén todas las ideas de todos, porque hoy día hay también mucha gente que habla de contactismo, de seres superiores, de que nos vienen a ayudar, pero también está dentro de la investigación del fenómeno, ¿no? Uno puede o no estar de acuerdo o puede tomarlo con pinzas, pero está dentro de la investigación del fenómeno. ¿Quién te dice que el día de mañana que eso es verdad? Uno no lo puede saber. No descarto nada. De hecho, he llegado a tener charlas con grandes investigadores, por más que uno comparta o no, pero no desacredita ni desmerece, porque la verdad son personas que han llegado a un lugar muy muy preponderante en lo que es en la temática OVNI, como el caso de JJ Benítez, que podemos disentir o no, sí. En sus libros, como dicen Paz Wells, sí. Que también, de hecho, me chateo por WhatsApp,
y podemos compartir cosas o no, pero son gente que uno se le saca el sombrero, ¿viste? Están donde están, por algo debe ser. Gente que ha dedicado su vida al fenómeno. Totalmente. Sí, y bueno, lo mismo a Andrea, que también me parece... Bueno, a eso la anécdota que te iba a contar. Yo, vamos a decir, en base a las redes sociales, tuve la suerte de, acá en casa, tener varias veces a Andrea, a Silvia, a investigadores como Roberto Banch, etcétera. De compartir capaz un asado y francamente, una vez me pasó, ¿viste? Que yo un día, la primera vez que me acuerdo que vino Andrea acá con Roberto, yo le decía a mi señora acá, me das una panzada de charla de ovnis y voy a saber la verdad de todo. Y francamente cuando terminó el almuerzo y charlábamos, terminé escéptico. Claro, porque es gente que analiza tanto y te da tantas explicaciones lógicas que vos decís, ¿cuál equivocado estaba? Claro, por eso también hace falta hablar para que te abran un poco la cabeza en algo que vos por ahí estás pensándolo mal o estás yendo por otro lado, ¿no? Y eso lleva tiempo, lleva años también, darse cuenta de eso. Es que nos gusta a nosotros los humanos en general en creer en cosas superiores, que son mágicos, que nos vienen a ayudar y yo creo, y vos ves las películas de Hollywood que han demonizado mucho a los extraterrestres, porque yo creo que si son tan malos como los pintan en las películas, ya nos habrían atacado hace rato. Pero sí, lo que vos decís, hablar con investigadores como Andrea, como el Roberto Banch y otros investigadores, así que ellos no te ponen ni un punto ni una coma de más a lo que dice el testigo, no sacan conclusiones porque el investigador está para recibir los datos y pasarlos y cada uno tome sus conclusiones, pero también está para ver el fenómeno y tratar de buscarle toda la parte, digamos, lógica, ¿no? Si es que tiene algo de lógica. No, y aparte confieso acá públicamente, no sé si te va a gustar, pero yo el día que vos tan amablemente me invitaste a tu casa y vi todo el equipamiento que habían preparado, todo, me sentí tan contento, tan orgulloso, más allá de que después no me pude quedar a la noche por un tema familiar, pero ver la seriedad que ustedes le ponen también al tema, eso enaltece a la temática, y no a todos esos videos de YouTube que te muestran a Nibiru y cosas raras y qué sé yo, no sé. Me gusta la gente de esa línea. Después de tanto tiempo uno dice, bueno, yo no me puedo guiar por lo que me dice alguien que no conozco, o no me puedo guiar por ahí por una foto porque hoy se puede truchar cualquier cosa. Entonces tratemos de investigar nosotros, como cuando yo salía a investigar el campo, digo, bueno, vamos a ver qué es lo que hay de verdad, porque también yo leía los libros y en principio pensaba que todo lo que leía era verdad. Y después alguien me dijo, ¿y cómo sabes que lo que escribió este hombre en el libro es verdad? Y digo, tenés razón, no se me había ocurrido. Bueno, a mí me pasó de muy chico un libro que me partió la cabeza como investigador, como decís vos, pero, y yo creo que a muchos de la temática, fue Carroza, ¿cómo se llama? De Eli Van Dijken. ¿Carrozas de Fuego? No. Carroza de Fuego no, se me hizo una laguna ahora. Y de Eli Van Dijken tiene un montón, Claro, vamos a decir, uno que fue el más sublime para mí, porque vos lo lees y, claro, y es impresionante. Y tiene Recuerdos del Futuro. Recuerdo del Futuro. Claro, que fue uno de los primeros. Claro, vos lo lees, es un libro que te termina de convencer de que la temática, vamos a decir, es sí o sí así, y que fuimos, bueno, qué sé yo, hoy yo creo que hay algo de realidad en eso, porque yo soy más convencido de los antiguos astronautas, como dice la serie, porque hay mucho del legado en el pasado que es inentendible, y hay muchas cosas que se ven hoy. Exacto. Bueno, estamos de acuerdo, porque tenemos pruebas de algo que pasó que todavía la ciencia no da pie para comprenderlo, para dar su idea y decir
qué fue lo que pasó con todas estas cosas que se encuentran y que hay algunas que hoy día no se pueden realizar. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y eso ya tenemos las pruebas, en cambio lo demás no tenemos pruebas. Estamos ahí. Exacto. Siempre en la disyuntiva, qué pasó, qué no pasó, y los testigos. Al fenómeno no lo tenemos porque, como dicen los investigadores, siempre llegamos tarde porque llegamos después de que pasó el fenómeno, y siempre Exacto. tenemos al testigo, que hay que confiar en el testigo, y ahí vemos, pero el fenómeno no está. No, y si alguien saca una foto de algún fenómeno extraño de muy buena calidad, lo primero que dicen es falsa. Claro, por eso. O sea, las fotos creíbles son las borrosas. Claro, eso es relativo, ¿ves? Si viene alguien que no conozco, me muestra una foto, así se ve un ovni nítido, digo, y yo no sé si esto puede ser verdad, porque yo no sé cómo la sacó, dónde la sacó, de qué manera. ¿Viste? Yo automáticamente se la derivo siempre que se la manden al mail de Andrea, que yo sé que ella la va a investigar. Bueno, Andrea, hablando de Andrea, me parece una de las mejores investigadoras, incluso el grupo que tiene, y cómo se maneja, lo seria que es. Siempre he hablado con ella y me parece también muy seria, incluso cuando fue lo de las huellas de Carmen de Areco. Exactamente. Que tampoco ella dijo, yo no puedo decir lo que fue porque no tengo las pruebas suficientes, no soy dueña de la verdad. Me pareció perfecto. No, aparte me consta que ella de su bolsillo constea todo lo que son las investigaciones, equipamientos. Vamos a decir, es una persona que realmente es apasionada igual que la madre. Sí, no, no sé qué es una enfermedad o algo que nos agarra como un virus y no lo podemos dejar, ¿eh? Yo creo que, vamos a decir, la gente que estamos en esto, es como que tenemos ese hormiguero adentro de conocer el por qué más y más. Podés irte un tiempo, volver por diferentes situaciones de tu vida, pero siempre vas a volver. Y siempre vas a volver porque te gustan estos temas y querés averiguar e investigar, creo que es muy apasionante. Pero hay gente que no le interesa, pero hay gente también que le interesa. Y es respetable también porque, vamos a decir, esto es como la religión también, ¿viste? Es a la distancia, pero quien cree o no cree, y eso no significa Exacto, sí. Y bueno, y te decía lo de Andrea, que ella también dedica su vida y su plata y todo. Bueno, hay un investigador que dijo, que es Eduardo Grosso, que también gran investigador, dijo, si vos querés estar en la ruina, hacete investigador de ovnis. Esa es una de las máximas de Eduardo Grosso. No tengo duda alguna, porque investigador de ovni debe ser la ruina. ¿Por qué? Porque todo lo costeamos nosotros. No tenemos una fuente de alguien que venga y diga, tomá, andá e investiga. ¿A quién? Fíjate ahora qué cosa paradójica es que yo creo que dos grandes casos de la temática OVNI se suscitaron acá en Argentina. Sí. Yo te digo más, hasta le doy más fe, hasta el propio Roswell, que nosotros, vamos a decir, cuando viene algo de Estados Unidos es como que lo magnificamos porque lo dicen ellos, pero acá tenés el caso, para mí, hoy podemos discutirlo, sentarnos horas, pero el caso del 17 de septiembre de 1985, que yo me acuerdo trabajaba, era muy chico y trabajaba en el Hospital Militar Central, que hacía de cadete, vamos a decir, como personal civil, y miraba esa cosa en el cielo, que estuvo durante cientos de horas, porque la verdad era una cosa impresionante. Después llamarle Globo, que los investigadores de La Plata, todo lo que vos quieras, pero a mí me marcó fue el caso Polanco. Claro. Bueno, digamos que para todos los casos siempre hay alguien que te lo va a tirar como negativo, siempre va a haber alguien que le va a encontrar una vuelta. Ahora, en cuanto al del 17 de septiembre del 85, los investigadores estamos divididos. La mitad dicen que fue ovni y la mitad dicen que fue un globo, creo que lo habían mandado desde Australia. No sé si vos hablaste sobre esto con Roberto Banch,
que él tenía. No tuve el caso, mirá que yo con Roberto tengo muy buena comunicación, de hecho me estoy carteando actualmente, que está haciendo un hermoso viaje por Italia, así que estamos con los me gusta en el Facebook, la foto que está posteando, pero no va a faltar oportunidad porque ya digo, con Roberto tengo él lo investigó junto con De María y llegaron a la conclusión que había sido un globo que habían lanzado desde Australia, porque consiguieron la información y la foto, y era igual a la foto que habían sacado algunos astrónomos del objeto, que tenía una antena hacia arriba y otra hacia abajo. Pero quedan dudas, siempre quedan dudas, porque ese objeto estuvo parado, aparentemente estuvo parado como 2 o 3 horas en el mismo lugar. No, estuvo mucho más horas. Más horas. Que lo seguí. Y viento hay allá arriba, y hay vientos fuertes. Entonces, disculpa que te interrumpa, pero yo entraba a trabajar en el hospital militar, entraba de 5 de la mañana a 12 de mediodía. Ese era mi horario, me acuerdo, yo vivía en Liniers, madrugaba muchísimo para ir hasta el hospital militar, me bajaba con el 34 en Santa Fe y caminaba por Luis Mariacán. Y me acuerdo que esa luz estaba desde esa hora y la pasaba el mediodía que yo me fui y seguía estando. Y seguía en el mismo lugar. Exactamente. Y a veces se veía como que giraba, que le daba el sol y se veía el brillo. A veces no, pero eso estuvo parado. Y la gente de Canal 9, me acuerdo, mandaba helicópteros, mandaban aviones. Sí, después, Fabio Serpa dijo que fue con un helicóptero o un avión y subieron a 5.000 pies y el objeto se fue a 6.000 pies, que fueron a 6.000 pies, el objeto se fue a 7.000 pies, creo que fue con gente de aeronáutica. Pero bueno, por eso, está dividido. Pero tanto De María como Bunch tenían las cartas y las fotos de este lugar que dicen haberlo lanzado. Pero como te digo, ahora cuando venga Robertito de vuelta a Buenos Aires tendré algún tema para discutir con él. Estoy convencido de los temas. Más allá que de la amistad. Pero es lindo conseguir poder charlar e intercambiar, y por ahí te dan algún dato que vos no lo tenés. Y seguramente es interesante, lo mismo que Carlos Yurchuk, también otro investigador muy serio, con el que también hace muchos años que lo conozco, y me parece también un muchacho muy serio en todo lo que hace, ¿no? No lo conozco personalmente, pero también sé que pertenece al CEFORA, y para pertenecer al CEFORA tenés que tener una cierta línea, si no entras en ese grupete. Y como decías vos, acá en Argentina hemos tenido casos muy interesantes, y como el caso de Dionisio Yanca, el caso Bariloche de Polanco, el que pasó hace poco, que lo entrevistó Fernando Silva, el caso de La Pampa. Sí, el caso del policía. Exactamente, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno. De Sergio Pucheta, exactamente. Ese lo investigué yo. Lo investigué, estuvimos hablando con él, con Sergio Pucheta, varias horas, y nos contó el caso, y también un caso excepcional, ahí en General Pico. Y después, el famoso caso de la huella del pajarillo, que también, que hay algunos que también lo defenestran, pero quedó una huella, había un álamo semiquemado, había testigos que vieron pasar el objeto. Entonces, dentro de todo, siempre hay algo que te deja pensando. Exactamente. Y la cantidad de casos que debes tener en la página, ¿no? Me imagino, no solo de acá, sino de todos lados. Carlito, vos lo dijiste recién. ¿Cuál es la magia de todo esto? Pensar, claro. Sentarse y mirar el cielo y mirar las estrellas. Vamos a la lógica, que yo siempre digo, yo no soy un tipo que puedo decir, porque no soy hipócrita, decir, he visto ovnis. ¿Qué sé yo? He visto cosas en el cielo, pero no puedo decir ovnis, sí, porque es un objeto volador no identificado. Para que diga que es un plato volador, son seres, no lo sé. Claro. No lo puedo ni afirmar. No podemos afirmar eso en extraterrestre, aunque hay otros investigadores que lo afirman, pero bueno, allá cada uno. Yo creo que eso ya es cuestión de fe, como la religión. Yo creo en los extraterrestres. Bueno, lo mismo que él que cree en Dios. No lo ve, pero cree. Yo lo que asevero es que
tan vasto universo, no podemos ser los únicos. No. Después se puede aplicar la teoría de Fermi, como vos la vas a desarrollar después, por las diferencias de tiempos, capaz no se cruzan las civilizaciones, etcétera. Sí, pero no creo que... es muy interesante eso de la paradoja de Fermi, la ecuación de Drake, que la desarrolló Carl Sagan, y bueno, sacando todo te da un número impresionante de posibles planetas que pueden tener vida, pero un número, Carlos, incalculable. Está comprobado científicamente en nuestro sistema solar, la Vía Láctea, hay más estrellas que granos de arena sobre la Tierra. Sí, no. Así que si uno empieza a analizar finito eso, imagínate la locura de cantidad de millones y millones, no puedo decir millones porque es una cosa de loco. No, es algo que nuestra mente no lo puede captar todavía. No podemos entender la cantidad de planetas que hay solo en nuestra galaxia, y no podemos entender lo que son esos viajes a nuestro adelanto científico, esos viajes interestelares de años luz. Tampoco podemos entender lo que eso no nos da para poder comprender para eso. Pensarlo. Exacto. No nos da. Después, como te decía, vos decís muy bien, yo he visto luces extrañas en el cielo, pero no sé a qué atribuirlas. Ver una luz de noche o fotografiar una luz extraña de noche, y uno no sabe lo que es. Ahora, cuando hay testigos que te dicen, yo vi una nave que estaba a tantos metros mío, es otra cosa. Sí. Eso ya, sigue hablar de humanoides todavía, pero cuando te dicen, vi una nave y estaba a tantos metros y era así, y la mayoría de los testigos que tienen ese contacto del tercer tipo cuentan lo mismo. Por eso yo decía al principio, ya son naves convencionales. ¿Por qué los colores? ¿Por qué giran? ¿Por la forma? ¿Por el tamaño? Convencional. Lo que no sabemos, todavía desconocemos su procedencia. El día de mañana quizás sepamos de dónde provienen, y hoy quizás no lo entendamos, no lo comprendamos. La ciencia todavía no está al alcance de poder saber lo que es eso, y a lo mejor es... O sí. Claro, o sí y lo ocultan. También. Exactamente, que te digo más, es más mi posición. También. Es como el caso de Marte. Sí. Es como el caso de Marte. Marte primero era rojo, ahora se empieza a ver celeste. Sí. Antes era todo una cosa monótona, ahora tenés colores y después las naves, el rover y todo, que las tormentas de polvo que se limpian solos. Sí. Que yo, da que pensar. Todo eso, la NASA y los gobiernos, yo creo que algo ocultan porque ellos no se meten demasiado, ¿viste? Están ahí. Incluso las asociaciones gubernamentales como, qué sé yo, la Fuerza Aérea Argentina, que dice investigar por medio del Comodoro que está a cargo. Él investiga fotos, él lo dijo, yo investigo fotos. El testigo no lo investigo porque para mí el testigo puede decir que vio lo que no vio y me va a contar lo que él quería ver, cosa que a mí no estoy de acuerdo. Me parece que lo más importante es el testigo. Yo creo que el gran tema, la gran prueba que fue para revelar el tema OVNI, yo creo que fue, más que nosotros somos personajes del siglo XX, hemos nacido ahí, y yo creo que fue el caso de Orson Welles. Sí. Fue, para mi criterio, fue algo medio adrede para probar a ver qué pasaba con la humanidad. Sí. Con la famosa Guerra de los Mundos. Claro. Sí. A ver cómo reaccionaba. Para ver cómo reaccionaba la gente, y cómo reaccionó muy mal. Pudo haber sido una prueba. Uno es eso, y dos, creo que hay muchos intereses creados en decir, hoy hay vida en otro planeta, sabemos que hay vida inteligente. Bueno, es como que desequilibraría un poco los gobiernos, se llenaría de preguntas. Es muy complejo. Pero también, por el otro lado, también tenemos al Vaticano, que tiene
los dos más importantes telescopios, si te puedes pensar, en la Tierra, que están apuntando al espacio. Sí, no, eso te iba a decir. El Vaticano dice que Dios creó vida en todo el universo. Ellos aceptan la vida extraterrestre. Hoy. Que no puede ser que acá solo se haya creado la vida. Y la ciencia también acepta de que haya vida en otros planetas, que es posible de que en otros planetas se haya dado lo mismo que se dio acá en la Tierra para desarrollar la vida. Lo que la ciencia no acepta o no entiende todavía no llegó a comprender si es que estos seres supuestos pueden viajar tantos millones de kilómetros, es decir, años luz. Quizás la paradoja está en que entren en algún otro plano y puedan aparecer esos famosos agujeros negros, pero todavía nosotros no estamos en condiciones de saber si eso existe, pero que acepta que haya vida extraterrestre, la ciencia lo acepta. De ahí a que se comuniquen, que lleguen acá, no lo comprende, ¿no? No lo entendemos. Es que es un tema de evolución, es lo mismo que pasaba en el 1700, y no estoy yendo mucho más lejos, en el 1700 sí. Hablábamos de volar, claro. Era una locura. Exacto, por eso digo. Y yo me acuerdo, mi abuela me contaba que cuando salió apareció la primera locomotora en el mundo, no estoy hablando de la porteña acá en la Argentina, sino en el mundo, en Inglaterra creo que fue, sí. La gente se suicidaba porque decía que se iba a rajar la tierra. Sí. Sí, no, por eso te digo, en cuanto pueda aparecer algo de eso, bueno, ahora no sé por qué Donald Trump va a poner armas nucleares defendiendo el espacio. ¿Escuchaste esa noticia? Sí, la escucho y más allá de que no creo en ningún ataque extraterrestre, te voy a repetir, yo creo que si nos habrían querido invadir rato, yo creo que sí. Lamentablemente yo creo que la peor amenaza en el universo somos nosotros. Sí. Bueno, ese es el problema, porque podemos hacer locura y desarmonizar el universo. Yo creo que es un tema armamentístico más que otra cosa. Sí. Pues no lo llevaría para el terreno de defendernos de ningún ser, porque yo creo que si nos quisieran atacar y tienen la tecnología para poder viajar en el espacio, sí. Creo que estaríamos totalmente en desventaja. Sí, no. Creo que estaríamos en otro plano también, distinto. Y decime, en las redes sociales también sí. Hay mucha basura, ¿verdad? Muchas cosas que no son verdad o que... El 90%. 90%, Sí, el 90%. Es muy alto el porcentaje. Y es muy alto, lamentablemente, porque todos buscan el minuto de fama. Claro. Y vamos a decir, lo que es YouTube, todos tratan de ser el mejor editor, el mejor video para ganar plata. Para después venderlo. Exactamente. Y creo que es muy poco serio. Yo le diría a los oyentes de la radio que tomen con pinzas todo lo que ven, que escuchen más a los investigadores serios, si realmente se quieren empapar de esto, y que, bueno, que lamentablemente las redes sociales desinforman. Yo creo que hay muchos investigadores con el tema de querer informar ese tipo de cosas, ayudan a la desinformación. Claro. Con el ímpetu de informar hechos muy extraños o hechos increíbles, también por ahí se suben al caballo de la desinformación, ¿no? Porque por eso digo, hay que ser muy serio y estar muy centrado para poder comunicar esto, que tampoco es fácil, es muy difícil comunicarlo. Es muy difícil. Porque muy difícil, sí. También te pueden tildar de loco, de inventar cosas, y de que hay gente que dice que todo esto no existe y que es todo mentira. Pero yo creo que algo hay por la cantidad de testigos que yo he presenciado. Cuando me contaban, se le ponían los ojos, se les llenaban de lágrimas, se ponían nerviosos o empezaban a transpirar. Algo les había pasado. Es que, Carlos, hay
no minimicemos el tema. Hay. Lo que pasa es que no confundamos Hollywood y los videos de YouTube. Exactamente. Porque entonces sí nos estamos mareando. Que algo hay. El no famoso camino del medio. Ni para un lado ni para el otro. Y siempre no, remontémonos a la historia. Hay cosas en la historia que son inexplicables. Sí. Inexplicables. No, por más que lo demos vuelta de un lado del otro, le pongamos. Yo todavía no me convence a mí lo que dice la ciencia sobre la creación de las pirámides de Egipto, o sobre otras cosas que han aparecido, que vos decís, no puede ser, si esto en ese tiempo no existía eso. Mira, la otra opción que queda, que también es una teoría, pero la otra opción que queda, que hubo otra humanidad mucho más antigua, y bueno, que por X catástrofe que desconocemos, nosotros desconocemos, porque la ciencia capaz lo sabe, existió. De hecho, si vos citás a un libro tan sagrado como la Biblia, te habla de gigantes, te habla de los hijos de Dios, que habían bajado del cielo. Por eso, arranquemos con el Génesis. Claro. Y no quiero entrar en el tema religioso, pero hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, de hecho, ahora vamos a pasar un audio de Marcos, en donde desarrolla un poco la Atlántida, que esa desapareció esa civilización, y aparentemente era una civilización adelantada. Y bueno, Platón no creo que haya sido un loquito. Claro. Algo pasó, incluso las pirámides de Perú son similares a las de Egipto, entonces había una vía de conexión entre los distintos, entre Sudamérica y África, entre los continentes. Hecho, fíjate una cosa, estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Estamos hablando de, si agarrar la pirámide de Keops o Khufu, como lo quieran llamar, y multiplicar la base por la altura, te da la distancia de la Tierra del Sol. El Ecuador pasa por las tres puntas de las pirámides. La medida de pi nace de ahí. 314, No, por esas medidas que tienen, que se han descubierto, vos decís, ¿casualidad esto? No, había... Si eran tan sabios y tan documentados, ¿por qué no hay nada escrito? Claro. Yo creo que había una información y una ciencia adelantada para la época. Como se han encontrado tantas cosas que la ciencia no sabe a qué determinarlo, qué sé yo, desde las calaveras de cristal. Más allá de eso, no hay restos de humo, de antorchas dentro de la pirámide, donde hay millones de jeroglíficos grabados. De ahí viene la batería de Bagdad. A eso iba, la batería que se encontraron, a ese tipo de pilas que tenían ya un pequeño voltaje. Más allá del pequeño voltaje, ¿para qué usaban el voltaje? Sí. Que con los elementos que tenían en ese tiempo pudieron haberlas hecho. Y bueno, después un montón de cosas, de los mismos adelantos tecnológicos que tenían. El otro día leía de que se han encontrado calaveras con agujeros de bala, similar a los famosos OPARs. Y que la máquina antiquitera, una computadora, o si mecánica, estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Que hoy prácticamente es imposible recrearla. Y no hay que quitar métodos a la humanidad, porque yo siempre dije, el ser humano siempre fue muy inteligente, pero hoy ya hay probado cuando estamos hablando de que la humanidad se calcula que tiene 5.000 años antes de Cristo, y hoy ya te comprobó en algunos lugares de Latinoamérica que hay rastro de 11.000 millones de años. Claro, bueno, de entre 11 y 12 se calcula de la Atlántida, pero después está también Lemuria, o Mu, que se calcula mucho más, y que se calcula que había ya una civilización hace 25.000 años, y cada vez se van encontrando más restos, incluso
las investigaciones que han hecho los arqueólogos han visto que la civilización llegó a un punto que después comenzó a descender, a bajar, en vez de aumentar los avances. La tecnología nos va entorpeciendo de alguna manera también. Sí. Porque nos vamos entrando en la comodidad de los aparatos tecnológicos, el televisor, los celulares, y yo creo que la gente hoy está más abocada a ver qué es lo que piensa el otro y no está pensando por uno mismo. Sí, yo creo que esto de la tecnología, no sé dónde nos va a llevar, porque va a llegar a la robótica y el robot va a suplantar el día de mañana al hombre. ¿Y el hombre? ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Y el hombre? Y aparte nos están distrayendo con la vida eterna. Y si hay vida eterna, ¿qué pasa con la sociedad humana? Claro. Porque tampoco tenemos los alimentos ni la capacidad para albergar eternamente a la gente y seguir naciendo. Sí, no, esto yo creo que en algún momento, bueno, la Tierra va a colapsar, el Sol va a colapsar dentro de muchos de miles de años, pero yo creo que a la velocidad que vamos, creo que va a colapsar antes la humanidad, antes de que colapse la Tierra, porque no va cambiando mucho, y en estos últimos años ha cambiado mucho la forma de pensar de la gente y la forma de actuar, y ahora estamos y todos... el mundo está cambiando, ¿eh? Y no, sí, te voy a decir una cosa, el otro día, si por eso capaz el éxito de alguna manera, entre comillas, de las redes sociales y las páginas, pero te permite conocer gente, interactuar con gente y conocer gente común que piensa y te abre los ojos también. De hecho, el otro día me dijo una chica, creo que es de Perú, o no me acuerdo si de España, la verdad, si me está escuchando lo siento, lo lamento, pero le pido disculpas, pero el otro día me decía, Damián, ¿vos te diste cuenta que ahora a la mañana amanece más temprano y el sol se pone más tarde? Estamos en pleno invierno, recién empezado. Pues yo me acuerdo en el negocio mío, y estoy hablando hace un año atrás, 2 años atrás, 5:30 de la tarde, ya está oscuro. Era de noche. Era de noche. Y hoy son las 6:30 de la tarde. Y todavía hay claridad. Sí, bueno, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Algo está cambiando. No sé si el eje de la Tierra tuvo una inclinación, si pasó algo con estas pruebas nucleares que hicieron algún cambio. Bueno, pero está el calentamiento global. Esto para tus radios escucha ahora, si nos están escuchando, que son muchos seguro, que piensen hace un par de años atrás, en pleno invierno, estamos recién empezando, 5:30 de la tarde, 6:04 ya era oscuro. Era de noche, 8, sí. 6, y no hace 6:30 mucho. de la tarde. No, y hoy 6:30 de la tarde estamos casi con claridad todavía. Y no hace mucho, sí. Yo salgo todo el día de mi casa a las 6 de la mañana y ya a las 7 cuando llego a la oficina ya tengo el amanecer. Sí, no, antes tardaba más en salir. Pero bueno, todo va cambiando. Damián, todo va cambiando. Muchísimas gracias por la charla. No, por favor, gracias a vos y por el tiempo y bueno, vamos a seguir charlando porque de eso se trata, de hacer una charla en vaivén y de tratar de pensar y de ver. Invito a toda la gente que se conecte al Despertar de Zeus, donde también publico tu radio. Sí, el Despertar de Zeus. Eso es en Facebook y en Facebook. En Google es Damián Pérez OVNIS, la nueva era. Perfecto. Bueno, muchas gracias y ya nos volveremos a comunicar para seguir charlando. Ahora, si querés, hay un caso que investigó Juan Pablo Gómez de el Lobos, un caso muy interesante del caso Lo Turco. Ya te sigo escuchando, obvio. No me lo pierdo el programa. Escuchalo, que también es un caso típico, pero de alta extrañeza. Gracias, Damián. Hasta la próxima. Un abrazo a toda la gente de la mesa. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, hemos charlado con este señor investigador que él dice que no lo es porque, bueno,
quizás no haya salido a investigación de campo, pero tener 65.000 seguidores en una página me parece que es mucho lo que hace por el fenómeno. Creo que de alguna manera investiga, debe tener miles de casos, debe tener una recopilación de casos terrible. Se le deben confundir, creo, tantos casos entre unos y otros. Creo que fue una linda charla. Vamos a un pequeño tema musical y volvemos con el audio de la Atlántida y después hacemos un pequeño desarrollo. Astroarqueología. ¿Existieron los antiguos astronautas alienígenas? Las pirámides de Egipto, ¿quiénes las construyeron? Hay mucho por comentar. Encuentro cercano. ¿Existen los ovnis? ¿Qué hay detrás del fenómeno? Averigüémoslo juntos. Bueno, acá estamos nuevamente al aire. Tenemos varios mensajes. Vamos a decirle a Ricardo que nos lo lea y a ver quiénes son y qué dicen. Bueno, buenas noches. Tenemos algunos mensajitos. Andrea Argüello, por ejemplo, nos saluda. Buenas noches, Carlos y el grupo. También está escuchando o viéndonos por Facebook Edith Oliveira, León Cabral, y bueno, nuestro compañero Marcos, que está convaleciente con un dolorcito. Bueno, nos está escuchando y nos manda muchos saludos. Sí, Marcos Casoli, bueno, le mandamos un saludo. Dice qué equipo y que se va a reincorporar en cuanto se mejore. Bueno, para el mes de agosto lo vamos a tener. Saludos a Edith Olivera, a Andrea Argüello, a los que están comunicados, a Mari Martínez Miralles, desde España. Que dice, desde España. Bueno, saludos a Vilancido, también está comunicado. Saludos a Vilan. Andrea Argüello, felicitaciones por el grupo y la cantidad de seguidores de Damián. La verdad que sí, que Damián tiene una cantidad de seguidores impresionante en su página. Edith dice, muchos nos iniciamos con recuerdos del futuro, claro. El libro que mencionaste. Sí. Néstor Rey, hola amigos, saludos, felicitaciones. Andrea Argüello, es que hay tantos programas ahora que se pasó. Ahora que cuando te publican una foto no sabes. Claro, no sabes. Cuando te ponen una foto no sabes si puede ser verdad o no, o es trucha o qué pudo ser. Si no se ve bien, hasta puede ser un pájaro. Claro, exacto. También como la política, que la dejas y luego te llama. Claro, el tema ovni es algo que uno lleva, algunos lo llevamos adentro y no podemos dejarlo. Bueno, acá Eduardo Dopaso nos pregunta el nombre del invitado, el entrevistado. El entrevistado, Damián Pérez, que nosotros somos de General Rodríguez, él es de acá de Álvarez, que pertenece a Moreno, que es muy cerquita de acá. Y eso porque me preguntaba. Y bueno, se ve que enganchó Dopaso, claro. la Porque no sabía. Claro. Beto Yáñez, otro investigador también que tenemos que hablar con él, un gran investigador de muchos años. Vamos, que dice que no leo, vamos. Sí, está un poquito confusa la redacción. Vamos al contacto, dice Beto. Bueno, quedó ahí. Está bien, que vamos al contacto. Sí, yo creo que en algún momento se va a dar el contacto. Yo creo que, y no sé si estamos muy lejos, porque cada vez hay más situaciones de estas, que la gente a lo mejor no la dice por miedo al ridículo, pero que incluso hay mutilaciones de ganado, que nos estamos
estamos sabiendo que están ocurriendo, pero que no dan a difusión. Claro. Bueno, ahora vamos a ir al desarrollo de la presentación de la Atlántida que nos grabó Marcos Casoli desde su recuperación en la cama, y a ver cómo salió y después lo desarrollamos. Vamos al audio. El día que el sabio Solón visitó Egipto hacia el año 590 antes de la era cristiana y conoció de los sacerdotes de Saís la historia de un continente hundido en el mar, la humanidad ha creído que la legendaria Atlántida solo pudo encontrarse en medio del Atlántico, océano que recibió de ella su nombre. Se tenía la certeza de que estaba mucho más allá del estrecho de Gibraltar, conocido en la antigüedad como Columnas de Hércules. Pero en la actualidad han surgido opiniones muy distintas, basadas unas en simples conjeturas e interpretaciones, apoyadas otras en ciencia y recientes descubrimientos geológicos. A mediados del siglo XVII, el padre Atanasio Kircher no solo hizo suya las antiguas creencias acerca de la Atlántida, sino que en su libro Mundos Subterráneos explicaría que las Islas Canarias y las Azores son las únicas huellas visibles que quedan del continente hundido. En su libro incluyó un hermoso mapa con su exacta ubicación y su forma. Tampoco pasaría al archivo de los recuerdos perdurables la obra de Ignatius Donnelly sobre la Atlántida. Fue un bestseller a finales del siglo pasado. Los libros, escritos por Augustus Le Plongeon, autor de una linda historia romántica sobre cierta princesa maya llamada Mu, que decía fue inspirado en los dibujos hallados en las pirámides de Chichén Itzá, tampoco pasarían al recuerdo. En estos tiempos, los investigadores podían decir o confirmar lo que quisieran, porque no había persona fehaciente para confirmar o negar dichas teorías. Entrado ya el presente siglo, vivió un arqueólogo considerado como de los más serios. No solo encontró algo, sino que dio oportunidad a sus colegas de comprobar sus palabras. Era el profesor Adolfo Schutlem, de la Universidad Alemana de Erlangen, quien realizó en 1920 un importante descubrimiento a corta distancia de la ciudad de Cádiz, la ciudad más antigua de España. Se trataba de Tartessos, que en opinión de unos era la tan buscada Atlántida y de acuerdo con el parecer de otros solo se trataba de Tarsis, que aparecería en las Sagradas Escrituras. La descripción de Tartessos coincide en varios puntos con la que Platón hizo de la Atlántida. Se encontraban ambas ciudades más allá de las columnas de Hércules, eran dos opulentas y poderosas y desaparecieron de pronto, por causas desconocidas en el caso de Tartessos. Pero quienes defendían la tesis Atlántida Tartessos tuvieron que abandonarla pronto. Los dos países desaparecieron con muchos años de diferencia. En el caso de la Atlántida se hundió hacia el año 9560 a.C., mientras que Tartessos llegó a su fin en el siglo VI a.C. Años más adelante se llevaron investigaciones como la que se llevó en 1975 por el hijo de un famoso investigador submarinista, Jacques Cousteau. A fines de 1975 se realizaron exploraciones en estas zonas y se llegó a afirmar que había dado con los restos de Poseidonis, capital del Imperio Atlante. Los diarios del 15 de marzo de 1976 informaron acerca de sus declaraciones, pero el hallazgo jamás fue confirmado por el supuesto descubridor. Durante la segunda mitad del siglo pasado, cuando nació el espiritismo, dieron comienzo las investigaciones psíquicas y Madame Blavatsky creó la doctrina teosófica partiendo de las enseñanzas aprendidas en la India. Se quiso resolver entonces un buen número de enigmas echando mano de los recursos que parece poseer la mente. Uno de los autores más originales de la época y fiel discípulo de la rusa Blavatsky fue Scott Elliot, autor de una fabulosa Historia de la Atlántida, aparecida en 1890 y que en 1962 volvió a editar la Sociedad Teosófica. Por medio de la clarividencia astral, este hombre averiguó que hace 1.000.000 de años el océano Atlántico estaba ocupado en su casi totalidad por un inmenso continente regido por los toltecas, a quienes servían unos guerreros de tez oscura llamados Romahal, de 3 metros de altura,
Los toltecas comenzaron a abandonar la Atlántida hace unos 200.000 años y fueron a establecerse en Egipto y en Centroamérica. Otro grupo de toltecas llegó a Inglaterra y levantó el monumento de Stonehenge, pero no había sido el inglés Scott Elliot el único que había pretendido localizar la Atlántida por medio de este tipo de estudios. El 6 de junio del año 1972 zarpó del puerto de Nueva York un barco a bordo del cual viajaba un grupo de personas poseedoras de poderes psíquicos, profesores de universidad y estudiantes amantes de la aventura, llegando esta expedición a no tener gran éxito en cuanto a descubrir qué había sucedido. Las teorías se seguían sucediendo y también se afirmó que podría estar la Atlántida en el Báltico o en África. Un alemán, Leo Frobenius, había declarado antes de la Segunda Guerra Mundial que en tantas veces he buscado el continente sumergido, se encontraba en la costa de África, entre Nigeria y Dahomey, donde floreció la llamada cultura de Benín. Jamás dio el profesor Frobenius la menor prueba de lo que afirmaba. Uno de los casos más llamativos es la coincidencia entre Creta y la Atlántida. La existencia de Creta era ya conocida por los egipcios, que le daban el nombre de Kheptiu, y no sentían demasiado aprecio por sus habitantes, a los que consideraban con algunas envidias. Mantenían con ellos cierta enemistad y les parecía maravilloso a ellos, que vivían en una llanura arenosa, que los cretenses tuviesen una montaña que sobresalía por encima de todo el dominio del mar. Cuando mencionaron este nombre de Kheptiu a Solón, quedó este medio intrigado, y como pensaba que había sufrido un error, no quiso insistir para saber cuál era la exacta ubicación de la isla. De haber recibido mayor información de los sacerdotes, ¿acaso hubiera existido entonces el enigma de la Atlántida que tantos puntos asemeja con la isla de Creta? Seguro que no. Por ejemplo, describía Platón al palacio real en lo alto de la colina, bajo la cual se extendía una fértil llanura que llegaba hasta el mar. Esta descripción es igualmente válida para el palacio del rey Minos, en la ciudad de Knossos. La Atlántida estaba formada por una cadena montañosa que descendía del norte hacia el sur y estaba surcada de valles, bosques y praderas. Este panorama coincide con la meridional de Creta, que era el que conocían los egipcios. Explicaba en el Critias que en tierras de los atlantes cazaban toros con mansos y cuerdas antes de reunirse en las asambleas convocadas por el rey. En Creta era costumbre enfrentarse a los toros sin armas en unas fiestas que serían las precursoras de las corridas de toros, que perduraron algunas colonias cretenses, como debió ser la península ibérica, donde aún se siguen celebrando fiestas taurinas. En la capital de Poseidonis había dos fuentes, una de agua fría y una de agua caliente, que abastecían los baños públicos y reales. En el Palacio Real de Knossos se ha descubierto ciertas perfectas canalizaciones para sustituir y surtir de agua fría y caliente a las habitaciones de la corte. Decía Platón que en la Atlántida hubo elefantes, y también los hubo en la antigua Creta, puesto que en el museo de Heráclito se conserva un par de enormes defensas de elefantes africanas descubiertas en la localidad, cuya antigüedad fue calculada en unos 3.500 años. También explicaría el texto de Platón que era posible llegar a la Atlántida pasando de una isla a otra hasta alcanzar tierra firme. Los partidarios de ubicar al continente desaparecido en la mitad del océano Atlántico han dicho que estas islas podrían ser las Canarias, las Azores o las de Cabo Verde, incluso las del archipiélago antillano. Quienes están a favor de la tesis cretense aseguran que esta región del Mediterráneo ya ha habido desde siempre numerosas islas, muchas más que en el continente americano. Hemos llegado hasta aquí
a hacer una pequeña introducción sobre la Atlántida. No estamos de acuerdo sobre su existencia o su inexistencia, solo damos un pantallazo general de la historia y de las coincidencias más fuertes que tiene el misterio de la Atlántida. Bueno, hasta acá el relato de una presentación de la Atlántida, que puede tener otra parte. Esto es perteneciente al origen de las culturas desaparecidas, los continentes perdidos. El hallazgo de restos culturales milenarios y las referencias que aparecen en los textos más primitivos dan base real a la posibilidad siempre barajada de que existieron civilizaciones anteriores a las más antiguas que conocemos, que estuvieron localizadas en regiones ignoradas del globo y posiblemente sumergidas en el fondo de los océanos. ¿Puede hablarse seriamente de la Atlántida, de Lemuria? El recuento de las pruebas positivas parece apuntar que sí. Pero bueno, no tenemos pruebas fehacientes, pero la Atlántida hay varias teorías que dicen que estaba entre el continente americano y el africano, y que era el paso obligado, por eso culturas de África, de Egipto, son similares a la de Perú, Bolivia, por sus pirámides, por sus construcciones. Y hay otra fuente que dice que esto estaba en el Mediterráneo, que ocupaba parte del Mediterráneo entre Europa, África y Asia. Pero bueno, esto todavía no se puede saber, pero aparentemente algo hubo, incluso como decía Marcos, que tenían canalizaciones hechas en donde iba el agua fría, el agua caliente, ya tenían unos adelantos bastante importantes. Después está Mu y Lemuria, que Mu y Lemuria es el mismo continente, es otro continente perdido, el continente de Mu. ¿De dónde sacaron la civilización los moradores de la Atlántida, su civilización? Bueno, dicen que la sacaron del continente Mu. Quizás fueran ellos mismos quienes se labraban de peldaño a peldaño. Sin embargo, hay quien cree que antes de ellos hubo un pueblo todopoderoso y conocedor de una enorme cultura, que sería el que difundió por el planeta sus conocimientos, dando base a todos los puntos comunes que se pueden encontrar en las diversas civilizaciones. Para algunos este país era Mu. Estaría en medio del Océano Pacífico entre Australia y América. Y para otros sería parte de un supercontinente formado en bloque por Sudamérica, África, el Océano Índico, la península India, Australia y Polinesia, al que se le ha denominado Gondwana. Es conocido el nombre de Gondwana, que era un solo continente, cuando se decía que había un solo continente. En lo que parece estar de acuerdo todos es que una cultura superior floreció en la Tierra desde hace 100.000 años hasta hace 25.000 años, aunque a algunos le extienden hasta los 12.000, incluyendo a la Atlántida. La Atlántida se calcula que hace 12.000 años que existió. Y la Lemuria, el científico Slater, a mediados del siglo pasado, se había quedado estupefacto al descubrir que un grupo de primates, los lemures, habitaban tanto en Madagascar como en Malasia. Dado que era imposible que estos mundos hubieran atravesado el Océano Índico a nado, se hacía obligado a pensar que en algún momento indeterminado de la historia ambas regiones se habían estado unidas, ya sea unidos los continentes o unidos por este continente llamado Mu. Fueron muchos quienes a partir de esta teoría rebautizaron a Mu con el nombre de Lemuria, en honor a estos animales que eran estos primates, que eran los lemures. De ahí viene el nombre de Lemuria. Y que bueno, es el mismo continente Mu que estaba, según parece, entre entre Madagascar y Malasia, era donde los lemures, los primates, fueron que se encontraron en varios lados.
Es muy interesante la teoría esta, pero yo creo que algo pasó, porque después se habla del deshielo, de la era de cuando hubo un deshielo, y que se calcula que el nivel de los mares aumentó alrededor de 100 metros, y esos continentes que quizás estaban bajos quedaron bajo el agua, porque algunos restos se han encontrado de desaparición de culturas desaparecidas, y bueno, y cambió toda la estructura de la Tierra, o de la famosa Gondwana, que se calculaba que era un solo continente. Bueno, esto es lo que pudimos determinar de la Atlántida, que se ha hablado mucho, se ha dicho mucho de la Atlántida, y tampoco se han conseguido demasiadas pruebas de la misma, pero sí tenemos a la vista civilizaciones que han desaparecido con muchos adelantos que quizás hoy, como hablábamos con Damián Pérez, no se puedan llegar a realizar. Y hay muchos enigmas en la antigüedad, muchas civilizaciones desaparecidas como por arte de magia, muy rápido, y que no han dejado huellas. Vamos a un tema musical y volvemos con el caso de Lo Turco, el lugar de la ciudad de Lobos. ¿Existen los ovnis? ¿Qué hay detrás del fenómeno? Averigüémoslo juntos. Bueno, continuamos. Vamos a relatar un caso llamado el caso Lo Turco, ocurrido en la ciudad de Lobos, de la provincia de Buenos Aires, investigado por Juan Pablo Gómez. Un caso que no ha tenido mucha difusión, que lo tenemos en la página del grupo. Un caso muy interesante que da para charlarlo y para meditarlo también, con muchas pautas de comportamiento del fenómeno OVNI. Ocurrió en el mes de mayo de 1994 en Lobos, y vamos al relato. Caso familia Lo Turco. Investigación realizada por Juan Pablo Gómez, el grupo CEFU y Hemisferios. Esto ocurre en el partido de Lobos, la provincia de Buenos Aires, que se encuentra a 100 kilómetros al suroeste de la capital federal. Su centro urbano se levanta próximo a la intersección de las rutas Nacional 205 y Provincial 41. Tiene una superficie de 1.075 kilómetros cuadrados y unos 32.000 habitantes en ese momento, que fue el año 1994 cuando ocurre este incidente OVNI. Es bien conocido la ciudad de Lobos por los amantes de la pesca, por su laguna, una de las más importantes de la provincia de Buenos Aires. El año 1994 al cual nos referíamos fue muy prolífero en cuanto a denuncias OVNI. A fines de junio de dicho año, y a raíz de una filmación de una luz en el firmamento obtenida por el Canal 4 local, Lobos fue escenario de una serie de acontecimientos que sorprendió y quitó el sueño a muchos de sus pobladores. La aparición de ovnis era motivo de charlas y discusiones en los bares, comercios y casas de familias de la ciudad de Lobos. El barrio Las Acacias, en donde en el mes de mayo la familia Lo Turco, caso al que nos vamos a referir, vive una sorprendente e impresionante experiencia. Todos esperaban ansiosos la aparición de un ovni, y en más de una ocasión alguna que otra estrella a baja altura del horizonte o los aviones en maniobra de despegue y aterrizaje en el aeropuerto internacional de Ezeiza provocaban corridas y confusiones. Si bien fueron varias las denuncias de observaciones OVNI, luego de una rigurosa investigación in situ, un buen número de ellas pudieron explicarse como confusión con estrellas, aviones,
luminosidades puntuales a mucha distancia con comportamiento convencional, restando un pequeño número de casos sin explicación. Dentro de este margen de no identificados encontramos un incidente que no dudo en calificar de sensacional e irrefutable, siendo indiscutiblemente uno de los casos ovni más importantes de los ocurridos, no solo en el Partido del Lobo, sino también en nuestro país, en la República Argentina. Yo no creo en los platos voladores, pero si lo turco lo dice, que lo vio, entonces tenga la seguridad que algo realmente raro pasó. Referencias como esta era común escuchar de boca de algunos vecinos del pueblo. La familia está compuesta por Francisco Lo Turco, de 41 años, comerciante; Teresa Mabel Lazar de Lo Turco, de 39 años, ama de casa; y las niñas Ana Paula y María Cecilia Lo Turco, de 12 y 9 años respectivamente. El jueves 26 de mayo de 1994, siendo las 10:30 de la noche aproximadamente, la familia Lo Turco regresaba a su domicilio luego de haber cumplido con las tareas habituales en una jornada laboral. La noche se presentaba fresca con un cielo tachonado de estrellas. La familia transitaba en automóvil por la ruta provincial 41 hacia el barrio Las Acacias, o barrio de las Quintas también llamado, ubicado en el kilómetro 171 camino a Navarro, a 1 kilómetro del centro de Lobos. El barrio en cuestión es muy tranquilo por tratarse en su mayoría de quintas, casas quintas. Esas casas quintas generalmente la gente las usaba en el fin de semana, excepto la de los testigos, la familia Lo Turco, y que para esa fecha eran los únicos residentes permanentes en esa zona. Nadie de la familia podía suponer que en tan solo minutos iban a vivir una increíble experiencia. Como era habitual, Francisco Lo Turco detuvo el coche frente al portón de entrada, frente a su casa, sobre la calle Las Acacias. La propiedad estaba completamente cercada por ligustros y árboles. De la entrada a la cochera hay unos 30 a 35 metros aproximadamente. Para llegar a esta última se debe cruzar un hermoso y amplio jardín. A la izquierda lo primero que uno encuentra es un pino, más atrás una hermosa fuente y algunos árboles. Al frente está la casa de 2 plantas y pegado a esta el garaje. A escasos metros hacia la derecha del mismo existen 2 pequeños pinos y un arbusto. Luego de estos está el parque de varios metros de extensión. En el momento en que su hija mayor se disponía a descender del vehículo para abrir el portón, la atención de esta fue atraída por una luz parpadeante de color blanca que parecía estar detenida a baja altura sobre el horizonte, en dirección suroeste. La misma era apreciada en un claro de los árboles que están en el fondo de la quinta. Su padre pensó que podía tratarse de la luz de una baliza o de una grúa ubicada sobre la ruta 41, que se encuentra a 200 metros, por lo que decidió no prestarle mayor atención. ¿No será un plato volador, papá?, preguntó la niña, con la inocencia de una joven de su edad. No, hija, respondió el padre. Los platos voladores no existen. Ana Paula finalmente descendió del auto y acto seguido abrió el portón. Francisco Lo Turco puso primera e ingresó. Cuando tan solo habían recorrido unos 15 metros, asombrado, detuvo el auto porque no podía dar crédito a lo que estaba observando a través del parabrisas. Arriba y hacia su derecha un enorme objeto que nada tenía que ver con un aparato convencional. Estaba detenido a muy pocos metros de altura. Inmediatamente consultó a su esposa y a sus hijas si estaban observando lo mismo que él. La respuesta no se hizo esperar. Todos veían lo mismo. En un abrir y cerrar de ojos, los 4 estaban fuera del automóvil, dejando a este en marcha y con los faros prendidos. El testigo, refiriéndose al objeto, expresó: era más bien chato, como si fueran 2 platos unidos por sus bordes, uno boca abajo y el otro boca arriba, de un material aparentemente metálico, opaco, no brillaba.
En su parte más saliente, o sea, en el centro o parte ecuatorial del platillo, giraban constantemente y a rápida velocidad unas luces blancas. Estas, según me expresaron los testigos, dice Juan Pablo Gómez, se podían apreciar también cuando iluminaban hacia atrás, dando la pauta que eran las luces las que giraban alrededor de todo el objeto. El ovni tendría unos 14 metros de diámetro y se encontraba sobre el parque a tan solo 12 metros de altura. Inmediatamente, y sintiendo un gran temor, su esposa y su hija menor, María Cecilia, ingresaron a la casa. Esta última rogaba casi llorando a su padre y a su hermana para que hicieran lo mismo, pero estos no hacían caso al ruego. Sentían temor, no lo niegan, pero no querían perderse ni un solo detalle de tan sorprendente, misterioso y silencioso objeto. De vez en cuando se ocultaban detrás del pino que se encuentra junto a la cochera y así, ante cualquier eventualidad, podían ingresar rápidamente a la casa. Cosa que hicieron cuando el silencio fue quebrado por un sonido muy peculiar. Entre viento y turbina, un ruido a aire, y el objeto comenzó a moverse. Lo primero que pensaron fue que el aparato buscaba lugar para descender. Inmediatamente y sin perder un minuto más, Lo Turco subió su automóvil que había dejado en marcha y lo ingresó en la cochera. Acto seguido, todos se dirigieron apresuradamente a la planta alta para observar desde la ventana de la habitación de las niñas, con vista al frente de la casa, hacia el noroeste. Mayúscula fue la sorpresa que se llevaron cuando vieron que el ovni se había desplazado para detenerse durante unos segundos justo frente a la ventana, a tan solo 10 metros de altura y a no más de 40 metros de distancia. Y era en verdad sorprendente, pues el sector donde estaba el objeto antes de desplazarse sobre el parque no era visible desde la ventana del dormitorio, sin asomar medio cuerpo afuera, mientras que en su nueva posición estaba perfectamente a la vista de todos. Una clara impresión quedó en los testigos: la inteligencia que controlaba el objeto observaba, a la vez dejaba observar. Pasados esos segundos, el ovni reanudó la marcha lenta y armoniosa en dirección noreste. Sin modificar demasiado su altura, sorpresivamente cambió de rumbo, desplazándose hacia el norte. Pudiéndoselo observar por detrás de los árboles que hay en esa dirección como una luz blanca destellante, exactamente igual que cuando la vieron por primera vez. Francisco Lo Turco, junto a su hija mayor, fueron los que por más tiempo tuvieron a la vista el objeto, logrando retener mayores detalles estructurales. Según el testigo, el aparato tendría unos 2 a 2 metros y medio de alto aproximadamente. Las luces que giraban en la parte central lo hacían en sentido izquierda a derecha. Estas permitían apreciar claramente el contorno y la apariencia metálica del objeto, pues no eran lo suficientemente potentes como para impedir observar detalles. Al preguntarle si podía estimar el tamaño de las luces, indicó con sus manos aproximadamente unos 30 centímetros. Hasta aquí los detalles de este impresionante avistamiento. 4 testigos altamente creíbles, sin ningún interés de publicidad, estuvieron lo suficientemente cerca de un objeto volador de considerable tamaño que, según las características del mismo, permite descartar las hipótesis de aparato o máquina convencional, avión, globo, satélite, etc., fenómeno astronómico, la Luna, Venus, otros, o natural, fuego de San Telmo, rayo globular, etc., como así también la rara posibilidad de alucinación, algún tipo de delirio psicológico tan recurrida en estos tiempos. Indudablemente en Lobos, el 26 de mayo de 1994, ocurrió un verdadero encuentro cercano. Hasta aquí el caso Lo Turco. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí una parte del caso Lo Turco, porque tiene más aristas este caso muy interesante. En el momento que estaba el testigo en
en la habitación, este aparato comenzó a mandar un tipo de rayos de luz hacia la habitación, que eso, bueno, no lo relaté porque es más largo, pero tuvieron como un intercambio inteligente, es decir, hay muchas pautas de comportamiento en este caso, como que el fenómeno inteligentemente o movido por una inteligencia se pone en el lugar donde los testigos lo puedan ver y donde esto pueda ver a los testigos, en donde estaba parado en el aire sobre los testigos, sobre el auto. Lo que llama la atención que el auto no se para ni se le apagan las luces, siempre queda en marcha. Eso, bueno, puede ser también algunos, como Aldo Barroso, saludos a Aldo Barroso, que se comunicó que puede ser por el tipo de combustible que tiene el vehículo. Y después, bueno, la gente esta no pudo haberse confundido, no es algo que lo pudieron inventar. Vieron un objeto extraño que coincide con muchos testigos que dicen haber visto lo mismo. Los colores de las luces, el formato de los dos platos invertidos, cómo aparece, cómo desaparece, donde acá no hay un solo testigo, porque está el tema también, el problema de cuando hay un solo testigo, si es verdad lo que está contando, qué le pasó, pero acá hay 4 personas que corroboran lo que ha pasado. Y bueno, por eso yo ya lo llamo a estos objetos ya convencionales. Para mí ya son convencionales, porque tantos son los relatos de objetos parecidos. Ahora, son no identificados o todavía no sabemos de dónde provienen, no sabemos cuál es su procedencia. Hoy, en la actualidad, la ciencia quizás no lo sepa, quizás el día de mañana se sepa, quizás se averigüe y no sean extraterrestres, sean algún tipo de animal, de máquina, que son puede venir intraterrestre, puede ser que vengan de otro plano, no sé. Se me ocurren muchas posibilidades de esta supuesta proveniencia de estos objetos, pero como ven, el objeto existe, el fenómeno ovni existe, a pesar de lo que digan muchos, el fenómeno existe, y lo que estamos tratando de dilucidar esto, que no sé si algún día lo vamos a saber con certeza. Hipótesis hay muchas. No se puede confundir con un avión, este aparato no se puede confundir con un rayo en bola, con una luz, con una fenómeno centellante, no se puede confundir con un helicóptero, no se puede confundir con una nube. Y detrás de este fenómeno hay una inteligencia, y esa inteligencia no sé si está en ese objeto, en ese aparato, si lo que nosotros estamos viendo o los testigos están viendo es una holografía y está proyectándose desde otro lado, si lo está proyectando alguien terrestre, no sabemos. Pero sí lo que sabemos que esto existe, y cada vez hay muchos casos. Después, bueno, lo que son los fenómenos como una bola de fuego, como una bola de energía, eso también es fenómeno ovni, que tampoco sabe la procedencia, pero bueno, ya está en otra categoría. Pero esto, los cuales los testigos ven hasta ventanillas y hasta posibles humanoides que cuentan muchos haber visto, está en lo más extraño, ¿no? En lo que tiene mayor alta extrañeza. Bueno, espero les haya gustado. Es un caso que creo que no se conoce mucho, investigado por el grupo con Juan Pablo Gómez. Y bueno, como les dije, ahora en julio no vamos a estar. Estos 4 miércoles nos tomamos vacaciones, las vacaciones de invierno merecidas,
y comenzáramos nuevamente el 1 de agosto, que es miércoles. Y antes que me olvide, y antes de despedirnos, yo había prometido hacer la efemérides del día 24 de junio, que como dije, como fue el avistaje de Kenneth Arnold en 1947, hoy, el domingo, se cumplieron 71 años del comienzo de la investigación contemporánea del fenómeno. Se dio el Día del Investigador de OVNI, el Día del Ufólogo. Pero este día tiene algo extraño. A mí me llamó la atención porque estuve investigando qué había pasado los días 24 de junio. Ricardo, el día 24 de junio muere Gardel y se dio el día 24 de junio en llamar como el Día del Cantor Nacional, que es cuando se cae el avión. Sí, señor. Pero con él estaba también Lepera y Barbieri. Bueno, casualidad, sí. Esto fue en el año 1935. El 24 de junio muere Rodrigo, junto con Fernando Olmedo, en el año 2000. El 24 de junio es la fiesta de San Juan, la gran fogata de San Juan. San Pedro. No, ese es Pedro y... Este es San Juan por la natividad de Juan Bautista, por el nacimiento de Juan Bautista, que se hace la famosa hoguera, que en España se usa mucho eso, acá ya no tanto, pero... La natividad de San Juan, 24 de junio. 24 de junio es el solsticio de verano o de invierno. Es decir, el 21 comienza el invierno, pero el 24 es cuando en verdad se produce el solsticio. Cuando está la Tierra más lejos del Sol, en nuestro hemisferio. Sí. El Día del Campesino, porque es el Día de la Pachamama. El ritual inca, el Inti Raymi, que hacen la fiesta del sol, 24 de junio, debe tener que ver con el tema del solsticio. Claro. El día de la Pachamama, día del campesino, ritual inca, fiesta del sol. El 24 de junio nació Messi. El 24 de junio nació Riquelme. El 24 de junio nació Ernesto Sábato. Casualidad. El 24 de junio nació Fangio. Después nació Guillermo Rawson, que es el creador de la Cruz Roja Argentina. Nació Antonio Alted, el creador de la Asociación de Farmacéuticos, el primer farmacéutico. Nació Argentino Ledesma, un cantador de tango. Javier Villafañe, un escritor. Alfredo Colla, en 1960. Facundo Arduzo, un piloto de Fórmula 1. Fue la famosa batalla de Carabobo, el 24 de junio. En Catamarca se funda la ciudad de Londres, una ciudad de Catamarca. Nace Juan O'Brien, que perteneció al ejército de los Andes con San Martín. En Francia se declara la primera constitución republicana, el 24 de junio de 1793. Las invasiones inglesas. Primera invasión inglesa, 24 de junio de 1806. Segunda invasión inglesa, 24 de junio de 1807. Muere Esteban Gascón. Eduardo Newbery, hermano de Jorge Newbery, cruza en globo la cordillera de los Andes, el globo que fue llamado el Pampeano. El 24 de junio unifican Vietnam, se unifica Vietnam del norte y del sur de 1976. Y por último, el 24 de junio Macri asume la jefatura de gobierno, su segunda jefatura, pero bueno, es raro, ¿no? El 24 de junio, que cumpleaños Messi y Riquelme. Es un dato aleatorio de ese día. Quizás todos los días tengan estas fechas
con gente conocida que ha nacido y ha muerto, pero bueno, justo da este famoso avistaje de Kenneth Arnold de con los ovnis que ve él en el Monte Rainier, que ve una flotilla de ovnis en 1947, que dice que los ve como que saltan, como que hacen patito, como que van saltando. Y bueno, después cuando baja, era un piloto civil, baja, cuenta lo que vio, y ahí uno de los periodistas le pone el título en el diario: Kenneth Arnold vio platillos volantes. Lo que él vio tenía una forma como de boomerang. Y ahí nace la famosa, el famoso nombre de platillos volantes al fenómeno ovni. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que se comunicaron por Facebook, y espero que nos estemos viendo nuevamente el 1 de agosto, el primer miércoles de agosto. En julio no estamos, nos tomamos vacaciones, y que tengan un buen mes de julio. Y hasta el próximo miércoles 1 de agosto. Gracias, Ricardo, por la pata y el aguante. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en agosto, siempre por la 96.1 FM. Y vamos a ver si traemos casos nuevos, y este mes vamos a investigar un par de casos y los podemos traer para dar en la próxima. Muchas gracias, y gracias, Araceli.